A continuación se va a presentar la primera clase denominada Evaluación en la Escuela. Está dirigida por el profesor Luis Añasco Martínez. Dentro del temario que vamos a trabajar, vamos a ver los antecedentes de la evaluación tradicional y formativa, el decreto 67/2018 del Ministerio de Educación, una definición de la evaluación formativa y compartida, para finalmente hablar de la evaluación y la retroalimentación. Para entender el contexto de la evaluación, tenemos que mencionar que de la presencia de este tipo de evaluación en el mundo educativo, hay evidencia que se aproxima hacia el siglo V y IV antes de Cristo en Grecia y por Sócrates, entre otros maestros griegos, ya que estos utilizaban una clase por medio del uso de cuestionarios en el cual se evaluaba a los estudiantes. Esto es muy similar a lo que también ocurría en la cultura romana. Desde los primeros antecedentes vinculados hacia la educación física, estos también derivan a mediados del siglo XIX, cuando en mano del perfil antropométrico se producía por un lado una medición de las dimensiones y proporciones de la persona y por otro una valoración de los niveles de fuerza y resistencia cardiovascular, lo que nosotros podemos asociar a una evaluación de tipo tradicional y los primeros antecedentes en relación a la educación física. En este sentido, estas pruebas, junto a la idea de que la mejora del estudiante se pudiera generar a través de los términos de rendimientos medibles a través de la cuantificación, determinaron que las capacidades físicas se convirtieran hasta no hace mucho tiempo en el único referente a la hora de poner en puesta en práctica lo que es la evaluación en educación física basada en la medición y en el rendimiento motor. En este sentido, algunos autores como Blázquez señalan que la evaluación tradicional pareciera ser la que está más relacionada a la evaluación del producto o de este rendimiento basado en lo que es la medición. Por otra parte, González y Pérez nos menciona que esta etapa tiene como finalidad comprobar de una forma sistemática en qué medida se han logrado los resultados que están basados en los objetivos que son específicos a los planes y programas de estudio, si es que esto lo llevamos nosotros al contexto educativo chileno. Situación muy similar exponen Chamero y Fraile, quienes en su cita mencionan que este tipo de enfoque de corte conductista sienta sus principios en un modelo educativo basado en un currículo donde se definen claramente y de forma nítida los objetivos que se pretende alcanzar. Es decir, esta evaluación está enfocada también a una enseñanza de tipo tradicional, con enfoque conductistas. Por otra parte, también encontramos una definición de Díaz, quien también recalca esto de un currículum basado en objetivos, que considera la evaluación como una herramienta de comprobación y medición con objetivos ya previamente establecidos. También Díaz, en el año 2013, nos menciona que esta disciplina también habla de medición basada en los objetivos y en el rendimiento motor. Y que esto también se da al final de un semestre o curso académico o por alguna calificación que se genere dentro de los cursos asignados por semestre o trimestre, dependiendo cada establecimiento. Dentro de las características de este tipo de evaluación, se puede decir que es de carácter limitada, que está supeditada a una norma y que se usa un procedimiento y estrategia, en donde también el profesor es el responsable de la evaluación y se enfoca hacia una evaluación final y sumativa. Por lo tanto, también se
trata de comprender esta diferencia entre una evaluación tradicional y una evaluación denominada formativa o alternativa, en el cual algunos autores plantean algunas preguntas respecto a el proceso de evaluación, como qué evalúa, para qué evalúa, a quién evalúa, cómo evalúa y cuándo evalúa. A partir de todas estas interrogantes del proceso de evaluación, se exponen algunas diferencias, como es el caso de que desde el enfoque tradicional se evalúan hechos y conceptos, a diferencia de la evaluación formativa, donde también se abordan las competencias para afrontar un problema, lo que también en el contexto actual se puede basar en lo que es el modelo competencial de algunos países desarrollados que lo están implementando. También, desde la evaluación tradicional, sirve para comprobar, para clasificar y seleccionar, a diferencia de la evaluación formativa, que también ayuda a conocer cómo aprende y cómo también se puede proporcionar ayuda en la evaluación. Desde a quién evalúa, el proceso de evaluación tradicional solamente evalúa al estudiante, donde el profesor es el encargado de generar esta evaluación. A diferencia de la evaluación formativa, donde se evalúa al estudiante, se evalúa el proceso y también el profesor. En la forma de cómo se evalúa, la evaluación tradicional señala que es de manera neutral e individual principalmente, y desde la mirada de la evaluación formativa también se expresa una evaluación de manera colaborativa. Los momentos de la evaluación. La evaluación tradicional está basada bajo una norma en la cual establece que se entregue como resultado final el proceso a través de una calificación, y en el proceso de lo que es la evaluación formativa sí existe esta dinámica en el cual se puede evaluar el proceso formativo en todo momento, lo que establece ciertas diferencias este tipo de evaluación de carácter tradicional a diferencia de una evaluación formativa. Desde lo que es la evaluación tradicional y evaluación alternativa, encontramos que la evaluación alternativa tiene una racionalidad de carácter práctica en el cual hay mayor credibilidad, a diferencia de la evaluación tradicional que tiene una racionalidad más de carácter técnico, donde sí se evidencia más fiabilidad. Es decir, una tiene un carácter más cualitativo y en la otra se enfoca directamente a instrumentos más cuantitativos de medición. Por otra parte, la evaluación de tipo alternativa o de una racionalidad más práctica, la atención puntual en todo proceso de enseñanza a aprendizaje, a diferencia de una evaluación de carácter tradicional que está centrada en el resultado final o en el logro de los objetivos planteados. Por otra parte, encontramos la evaluación alternativa en donde se expresa una enseñanza dirigida hacia la comprensión, a diferencia de una evaluación de tipo tradicional que se enfoca hacia el examen. Por otra parte, tenemos que la evaluación alternativa existe una mayor corresponsabilidad y un compromiso, a diferencia de la tradicional donde hay una mayor neutralidad y distanciamiento. Por otra parte, encontramos que hay una mayor actividad de conocimiento y aprendizaje en la evaluación alternativa, a diferencia de la tradicional donde hay un mayor control y sanción hacia el resultado final. Por otra parte, la evaluación alternativa, lo más valioso se identifica por su interés de carácter formativo, a diferencia de la tradicional que más prevalece lo que es lo que se califica o puntúa o se le asigna un número. Esta información también la pueden encontrar en el trabajo de Álvarez y Méndez, el 2001.
Por lo mencionado anteriormente, nace la siguiente pregunta. ¿Cómo era el sistema de evaluación que utilizaba tu profesor cuando eras estudiante? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido un proceso distinto o continúa todavía realizando una evaluación de tipo tradicional basada en la medición? Te dejo esta pregunta para que puedas reflexionar. Continuando con el contexto educativo en Chile y por la normativa que se ha establecido, nace el decreto 67/2018, cuya finalidad también establece el uso de la evaluación formativa o la evaluación con fines formativos, en el cual cada establecimiento ha determinado la modalidad de implementarlo. Este decreto 67, de acuerdo a las normas generales, encontramos el artículo 2, el cual define la palabra evaluación y calificación, siendo el concepto de evaluación definido como un conjunto de acciones liderado por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. En este sentido, de acuerdo a esta definición, evidencia que también existe un compromiso tanto del estudiante como del profesorado, donde se enmarque una evaluación de carácter bidireccional, en donde tanto el estudiante como el profesor deberían ser evaluados. Por otra parte, también en el artículo 2 se señala el concepto de calificación, la cual es definida como una representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo, concepto o similar. ¿Qué quiere decir con esto? Que se establece que exista un proceso de evaluación donde exista un fin formativo y que este fin formativo pueda finalizar con el salto hacia la calificación, el cual puede ser utilizada a través de un número, un símbolo o un concepto. En teoría es lo que cada establecimiento también debería implementar de acuerdo a lo que está normado. Por otra parte, también encontramos el artículo número 4, donde establece el proceso de evaluación como parte intrínseca de la enseñanza, en donde ésta podrá usarse formativa o sumativamente. Aquí se cita que la evaluación tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear y acompañar el proceso de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de estos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza a aprendizaje. Continuando con el artículo, la evaluación sumativa tiene por objeto certificar generalmente mediante una calificación los aprendizajes logrados por los alumnos. De acuerdo a este artículo número 4, que ha sido citado textualmente, esta sitúa a los dos procesos. Por una parte, la evaluación con el uso formativo, donde se genera este proceso de monitoreo y acompañamiento del aprendizaje. Y por otra parte, también la evaluación formativa sumativa, que tiene la finalidad de entregar el certificado, numeración y resultado final del proceso. Esto también tenemos que interpretarlo en el cual
siempre vamos a tener que, para efectos de registro, para efectos legales, normados e institucionales, usar la evaluación sumativa. Pero lo importante es que podamos generar el proceso de evaluación formativa en el transcurso de los contenidos que estén tratando cada profesor y cada asignatura. Es decir, siempre usar el proceso formativo y finalizar también con una calificación, con una evaluación de carácter sumativa. Lo importante es la forma en que los profesores y estudiantes van a entregar antecedentes hacia la evaluación formativa. Esto también en base a instrumentos de evaluación, como también esta reflexión que se puede producir entre el estudiante y el profesorado. Por lo tanto, también es necesario conocer la definición de carácter internacional de lo que se refiere con la evaluación formativa. Si bien estos antecedentes de evaluación formativa existen información de muchos años atrás, como por ejemplo en los años 70, con Scriben, entre otros, House, López Pastor, Santos Guerra, quienes han ido trabajando el concepto de evaluación formativa a lo largo del tiempo. Si bien son los pilares de esta definición, es una palabra que a lo largo del tiempo ha mantenido siempre la misma definición. Aquí tenemos el caso de los autores como Broca, en el 2009, quienes señalan que este proceso recaba información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que los docentes pueden utilizar para la toma de decisiones. ¿Y con qué finalidad? Con que también los alumnos puedan mejorar su propio desempeño como una fuente de motivación para los estudiantes. Es decir, esta evaluación de carácter formativa va a ayudar a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Black y Williams también nos señalan que esta información aporta una retroalimentación que facilita el uso de los ajustes y revisiones para que el alumno y el profesorado ambos puedan mejorar. Es decir, que a través de este proceso de diálogo, de retroalimentación, tanto el estudiante pueda mejorar en su proceso como el docente pueda mejorar también en su quehacer docente. Una de las definiciones destacadas desde la mirada de la educación física de un referente es la que cita textualmente López Pastor y Pérez Puello el año 2017, quienes exponen en su libro experiencias de buenas prácticas sobre el uso de la evaluación formativa y compartida. Ellos lo definen como la evaluación formativa como todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar desde una perspectiva humanizadora y como mero fin calificador. ¿Cuál es la finalidad de esta evaluación formativa? De acuerdo a lo que citan estos autores, es que el alumno pueda aprender más, que el profesorado mejore su práctica docente y también mejorar sobre la marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, estos tres pilares coinciden también con lo que los otros autores a través del tiempo han ido señalando. Como mencioné anteriormente, este concepto de evaluación formativa es una definición internacional y que también ha sido apropiada y observada en el decreto 67/2018. Pero también
encontramos en la evidencia internacional de acuerdo a distintas realidades de otros contextos que también analizan la evaluación. Existe también una definición sobre la evaluación compartida. Entonces entendemos como la evaluación formativa y compartida, principalmente en el contexto español, donde también existe un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, este autor, López Pastor, y colaboradores, el 2006, ya ha ido investigando esta temática y él, que ha buscado mucha información sobre evaluación formativa, también incorporó esta palabra de evaluación compartida. La define como una evaluación que es de carácter más asociada al diálogo, que permita una conversación entre el estudiante, profesor o grupo de trabajo, en donde también se pueda usar los procesos de autoevaluación, coevaluaciones o todo lo que pueda generar un diálogo en este proceso de evaluación. No que sea algo de carácter unidireccional, donde solamente el profesor asigne esta calificación, sino que también se genere este diálogo de una calificación de carácter compartida, en donde exista una opinión tanto del profesorado como también del alumnado, ya sea a nivel individual o también a nivel grupal, dependiendo de la estrategia de trabajo que haya utilizado el profesor. Estos mismos autores y en su mismo libro nos señalan la definición de evaluación compartida como un proceso de diálogo que mantiene el profesorado con su alumnado sobre la evaluación de los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar. Este tipo de diálogos pueden ser, como se mencionó, individuales o grupales y suelen estar basados o relacionados con procesos previos de autoevaluación o evaluación entre iguales. En esta definición también se da a entender de que también el estudiante tiene derecho a tener su propia percepción sobre la evaluación, donde no solamente pueda observar la opinión del profesorado que le está asignando una calificación, sino que también el estudiante sea capaz de ser crítico, reflexivo y pueda tener una responsabilidad mayor de autoevaluarse o autoanalizar su compromiso y desempeño frente a la clase. Si nosotros lo llevamos a estudios vinculados hacia el tema de autoevaluación, existen algunos estudios donde logran evidenciar que los estudiantes, cuando son formados en el proceso de autoevaluación, son capaces de ser responsables y críticos en su reflexión acerca de su asignación de nota. En este contexto, estos estudios han evidenciado de que la nota que se han integrado los estudiantes ha sido más baja que la percepción que han tenido los profesores respecto a este tipo de instrumentos, lo que logra evidenciar de que si existe una formación y una preparación para que el estudiante sea capaz de autoevaluarse, va a ayudar a que también el estudiante tenga una mayor responsabilidad hacia su propia reflexión sobre el proceso. En este contexto también lo tenemos que vincular a las habilidades del siglo XXI, en el cual una de ellas es la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la reflexión y el trabajo colaborativo, que son parte de las directrices que también vamos a ir trabajando en este curso e ir presentando para su conocimiento. Finalmente, vamos a mostrar un trabajo de Black y Williams en el cual se integra el concepto de evaluación y retroalimentación.
Este autor en su estudio señala que si se aporta calificación y feedback, la mayoría se fija en la nota y no tiene en cuenta el feedback aportado. Sin embargo, si se aporta solo la calificación, la mayoría no suele revisar cuáles son sus errores e intentar aprender de ellos. Se limitan a quedarse solamente con la nota. Si nosotros esto lo llevamos al contexto educativo y le damos un fin a lo que es el proceso de la evaluación con la calificación final, podemos evidenciar de cuando solamente al estudiante se le muestra una nota, el estudiante no tiene el mismo interés de cuando también se le genera una retroalimentación y un diálogo previo exponiendo el motivo de por qué obtuvo esa calificación. Es decir, mostrarle un poco el proceso y justificar también por qué ha tenido asignada esa calificación. Nuevamente, esto nos permite evidenciar la importancia de este diálogo compartido entre el profesor y el estudiante y que él logre comprender el proceso formativo de por qué también ha tenido esta calificación final. En este contexto también es importante conocer el uso de la retroalimentación, que es de carácter formativo o que ayuda a mejorar la evaluación formativa, pero también cómo esto es importante en el proceso de los estudiantes. Más aún si nosotros lo quisiéramos esto llevar a lo que es la evaluación docente, en donde también se deben exponer cada una de las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en conclusión, lo que mencionan estos autores de Black y Williams en el año 98 es que solo cuando se aporta feedback sin calificación, la mayoría del alumno se fija en el feedback y no en la calificación, que es lo que evidentemente se hace en donde los estudiantes solamente reciben la nota y solamente después de eso se retiran del lugar o la prueba que tengan y no generan tanta reflexión como es el feedback. Esta evaluación es importante, está bajo el decreto 67 y es importante ir conociendo distintas experiencias de evaluación formativa en la escuela y con ello también ir generando estos diálogos de compartir buenas prácticas. En este sentido, también es importante que cada profesor pueda evidenciar los procesos formativos y que esto no solamente esté ligado a un trámite de carácter más administrativo, sino que se pueda generar esta cultura de la evaluación, en donde también esta modalidad ayude a que el profesor pueda mejorar su práctica. Si nosotros también esto lo llevamos a un contexto educativo de cada espacio escolar, también tenemos que entender de que esta evaluación va a ayudar a la motivación y compromiso del estudiante. Si bien nosotros tenemos que considerar muchos elementos en el contexto, como la convivencia escolar, trámites administrativos, atención de apoderados, problemáticas propias de una sala de clases, tenemos que tratar de que todo eso en conjunto lo podamos también llevar al carácter formativo, al carácter de generar estas conversaciones, generar estos diálogos, en lo posible si hay oportunidad de evidenciar esto en registros de el libro de clases, una bitácora de trabajo, reuniones con profesores. Es importante estos diálogos entre tanto profesores como el grupo de estudiantes.
Los invito a todos a que puedan seguir buscando información sobre la evaluación formativa, a generar lectura del manual de buenas prácticas de López Pastor y Pérez Puello como coordinadores, entre otras temáticas que puedan encontrar en el contexto nacional.